Hola, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan los dinosaurios? Porque a mí me encantan. Tengo figuras, Funko Pops, Legos y hasta cosas extremadamente difíciles de encontrar. Y si a ti te gustan los dinosaurios tanto como a mí, seguramente también te guste la saga de Jurassic Park. O incluso si no te gustan los dinosaurios, seguro que has visto un montón de referencias al tiranosaurio rugiendo mientras cae un banderín en cientos de series o películas. La saga está formada por 3 películas que forman la trilogía original y otras 3 que forman la trilogía de Jurassic World. Como en Star Wars, va por trilogías. Ahora imagina que estás tranquilamente en tu casa y de repente aparece un fantasma tremendamente atractivo que te pregunta cuál es tu película favorita de la saga. Si yo te hago esta pregunta, seguramente me vas a decir cualquiera. Pero si te pregunto por tu serie favorita de la saga, te vas a quedar pensando un rato y luego vas a decir, ¡oh, hostia! Es verdad, había una serie. Y sí, yo también me había olvidado. Estoy hablando de Cretacic Camp, una serie canónica dentro de la saga que nos contaría más de la historia de Jurassic World y nos revelaría algunos secretos escondidos de la isla Nublar. Cuando se vio que iba a ser animada, los fans comenzamos a sospechar de que quizás iba a ser algo infantil. Y sinceramente, tras haber visto la serie completa, he de decir sin dudas que es la mejor serie de Jurassic World que he visto. Fuera bromas, lo cierto es que la serie encantó a los fanáticos, incluyéndome. Nos dio justo lo que queríamos ver y no era tan infantil como pensábamos. Y bueno, Bluriwi, eso está muy bien, pero si era tan buena, ¿por qué nadie se acuerda de ella? Pues de eso mismo es de lo que vamos a hablar. El ascenso y caída de Cretacic Camp, qué fue lo que pasó y por qué nadie se acuerda de ella. Pero antes de eso, tienes 5 segundos para suscribirte y darle like si quieres ir a un campamento con dinosaurios. ¿Ya lo has hecho? Bien, pues empecemos con esto. Lo primero es lo primero. ¿De qué huevas va Cretacic Camp? Bien, esta es la historia de 6 jóvenes que por diferentes motivos son reunidos para visitar un lugar cerrado al público y que va a comenzar a abrir sus puertas después de su visita anticipada gracias a que son ganadores de un concurso. Aunque antes tenemos que hablar de otra cosa. En Jurassic World la isla Nublar tenía este aspecto, con la laguna en el centro de la isla y todo en su sitio. En Jurassic World 2 decidieron que estaría bien una escena en la que el mosasaurio se escapase al mar. Y en vez de dar una buena explicación como que la actividad sísmica del volcán crease una grieta enorme que conectó la laguna con el mar, simplemente movieron de sitio la laguna y cambiaron todo el mapa. Esta serie salió después de Jurassic World 2, y el mapa de la isla es el mismo que en Jurassic World 1. O sea, aclárate, este mapa o este, los dos no pueden ser. Dicho esto, presentemos a los personajes. Este es Darius, un chico amante de los dinosaurios que está aquí porque ha ganado en un videojuego y el premio era venir. Él se va a encargar de que los otros protagonistas parezcan personajes secundarios. Y además es Spider-Man. Este otro es Ben, un chico miedoso obsesionado con el desinfectante y que se asusta a la más mínima. Es un cobarde y no recuerdo bien por qué vino, pero no te rías de él porque es de los pocos personajes que va a tener un buen desarrollo. De quien sí te puedes reír es de Kenji, un chico rico que está aquí porque su padre es alguien importante dentro de los que llevan el parque. Es molesto, creído y aunque no lo haga intencionalmente, siempre va a poner en peligro a los protagonistas. En los primeros episodios literalmente salta a la jaula de los velociraptores y tienen que ir a rescatarle. En otro insulta a un Carnotaurus que se lo toma muy personal y ahora acosará a los protagonistas durante toda la temporada. Y en otro, por tocar sin que se lo digan, descongelará a un híbrido súper violento que casi matará a uno de los protagonistas. Y esa que casi se muere es Sammy, como la chica de campo que siempre está feliz e intenta alegrar a los demás por mal que esté en la situación. Es maja, pero oculta un terrible secreto. Viene a robar ADN de dinosaurios para vendérselo a una empresa y salvar a sus padres y a una granja. Igual no es tan relevante y la perdonan rápido, así que no le des mucha importancia. Y tampoco es la de esa Jasmine. Esta es una chica deportiva muy competitiva a la que no le gusta nada trabajar en equipo y no se quiere hacer amiga de nadie. Creo que solo con eso ya te puedes imaginar el tipo de desarrollo que va a tener. Y también está Brooklyn, la youtuber que viene a grabar porque es famosa. Ya con esto la trama consiste en que van a un campamento que está en el otro lado de la isla, y pasa pues lo de siempre. Se escapa un bicho y se quedan atrapados. Esta serie ocurre al mismo tiempo que Jurassic World, así que el bicho es el Indominus Rex. Algo bueno porque los fans estábamos como locos por volver a verle. Cuando se hace el caos todo se convierte en una carrera contra el tiempo para llegar al muelle, donde hay un barco que va a evacuar la isla. El problema es que, como digo, está al otro lado, y para llegar tienen que cruzar toda la isla en línea recta enfrentándose a todos los peligros que se vayan a encontrar. La serie está algo censurada. Si van a comerse a alguien, antes le van a empujar detrás de un arbusto y luego ya si eso lo escuchamos gritar. Y aunque parezca algo malo, en realidad no es así para nada, ya que todas las escenas censuradas las compensarán con escenas de extrema tensión. Hay una escena en la que tienen que cruzar la laguna del mosasaurio de punta a punta en canoas, que a la vista del bicho son como peces con los que le alimentan. Hay una tensión constante porque si se mueven demasiado rápido el mosasaurio les va a notar por las vibraciones del agua y entonces no podrán hacer nada. Pero si van demasiado lento el barco que les va a evacuar se va a ir sin ellos.
Como esa hay un montón, y realmente piensas que en algún momento un personaje puede morirse. La primera temporada es muy buena, vimos más lugares del parque, de la isla, dinosaurios que no llegamos a ver en la película pero que fueron mencionados y al Indominus de nuevo. Exactamente lo que queríamos ver. Y en poco tiempo llegó la segunda temporada. Resumen rápido, perdieron el barco porque el Carnotaurus ese al que Kenji insultó es un pesado y no dejará de molestarles, haciendo que tuviesen que enfrentársela al final. Ahora atrapados descubren que pueden emitir un mensaje desde una baliza que el Rex tiene en su nido, y después de más escenas tensas mandan un mensaje de socorro. Vienen unos tipos que parecen ser buena gente, pero en realidad son cazadores furtivos que solo han venido a matar dinos. Y pese a que los prometen llevarles consigo si los ayudan, estos se niegan y acaban quedándose atrapados de nuevo. La primera me parece mejor, pero esta también es muy disfrutable. Está más centrada en dar un mensaje positivo sobre no cazar, pero no deja de ser muy interesante. Además, volvemos a tener escenas tensas, como cuando liberan dinosaurios y por pena deciden liberar también a unos Barionis, que son como espinosaurios chiquitos que serán los que van a molestar durante esta temporada. Además, el final que tienen estos dos pesados es muy satisfactorio, y además nos deja con intriga, pues Kenji sin querer descongela un dinosaurio que no sabemos qué es, pero estaba preso y muy retenido. Alguien se quería asegurar de que no escapase, y ahora iba a hacerlo para la tercera, y así llegamos a la mejor de todas, la más oscura y turbia que personalmente me encanta. Aquí podemos ver a los personajes ya desarrollados que han pasado meses enteros en la isla y están desesperados por salir. Logran encontrar un barco cerca de la costa que pertenecía a los cazadores y como Kenji sabe manejar barcos, si consiguen materiales para arreglar los agujeros que tienen y gasolina podrán escapar. Pero al mismo tiempo algo raro está pasando, pues los dinos herbívoros de repente están atacando a todo el mundo, su población ha disminuido y están muy nerviosos. Esto es porque ese dinosaurio congelado resultó ser un híbrido, una versión temprana del Indominus Rex que salió mal pues tenía un carácter impredecible. Podía ser muy tranquilo pero también extremadamente violento, cambiando de una personalidad a la otra sin ningún aviso. Además era muy inteligente y podía lanzar púas venenosas. Ahora los protagonistas tendrán que conseguir diferentes materiales por la isla mientras al mismo tiempo está este monstruo dando vueltas. Y le llamo monstruo porque una de las cosas que más me gustan en su aspecto. Es como un Indominus pero deforme y completamente impredecible que se mueve de un modo muy extraño y que genera escenas que parecen más de terror que de tensión. Hay una en la que se queda mirando a Yasmín y ella necesita coger un maletín a pocos pasos enfrente de ella en la que está el antídoto para el veneno del bicho. Pero a pocos pasos más del maletín está el híbrido, mirándola fijamente con la personalidad tranquila, pero que puede cambiar en cualquier momento. Es probablemente una de las escenas más tensas de la serie. Esta temporada nos dio un híbrido nuevo, una visita al antiguo parque de la primera película y escenas de auténtico terror en la que la atmósfera es mucho más seria. Los protagonistas están en una situación muy tensa. Si se quedan en la isla por más tiempo, el monstruo los va a acabar cazando. Es una gran amenaza y los personajes se la toman como tiene que ser. Ninguna broma y apenas chistes. Son personajes desarrollados, algunos más que otros, pero que se toman las cosas con realismo. Es decir, que están acojonados durante toda la temporada. Finalmente, como se espera, consiguen derrotar al híbrido y escapar de la isla, ya que no olvidemos que pese a la seriedad esto sigue siendo para casi todos los públicos. Y si la serie hubiese acabado ahí me habría puesto a fumar y a decir esto es cine cada vez que alguien hablase de la serie. Realmente había sido muy buena y me había gustado mucho. Aunque espera, que no me voy a olvidar. Al final de esta temporada vemos al mosasaurio escapando de la isla como lo hacía en el comienzo de Jurassic World 2, lo que además de confirmarnos que en realidad llevaban 3 años atrapados, nos muestra cómo la laguna se ha vuelto a cambiar mágicamente de sitio. Y es que, en serio, esta era tu oportunidad para dar una explicación y me vas a decir que de una temporada a otra simplemente cambió de golpe el mapa como en las películas. ¿De verdad? Bueno, tampoco es tan importante, así que no le vamos a dar mucha cosa. Pero por cierto, esto no es una queja, pero al final de la primera temporada los monitores que tuvieron cuando fueron evacuados estaban seguros de que los protas seguían vivos y decían que volverían a por ellos, pues han tenido los cojonazos de decirlo y no venir en los 3 años que llevaban atrapados. Se ve que estaban muy ocupados, pero bueno. Yo personalmente sí pensaba que iban a aparecer. De todos modos, si vas a ver la serie te aconsejo que la acabes aquí y pienses que todos volvieron a sus casas y hubo final feliz. A mí me había gustado tanto que hasta me hubiese gustado verlos de nuevo. Curioso que justo después de pensarlo todo se fuese a la mierda. Llegó el anuncio de la 4ª temporada. En el teaser se nos revelaba que no iban a volver a sus casas sino a una nueva isla. Nosotros, los fans, tuvimos una erección como un rascacielos porque pensábamos que estaban hablando de Isla Sorna, la otra gran isla de la saga y que estaba plagada de preguntas y cosas que nos gustaría ver de nuevo, como el espinosaurio, los laboratorios, los raptores que hablan en sueños y otras cosas. La serie siempre nos había dado lo que queríamos ver y hasta lo que no sabíamos que necesitábamos ver.
por eso teníamos las expectativas muy altas. Resulta que no era la Isla Sorna, sino una diferente y completamente nueva. Y aquí no sé qué pasó, que los productores de esto simplemente se volvieron tontos de repente. Oye, ¿no piensas que ya hemos tenido muchos dinosaurios? Sí, la gente ya tiene que estar cansada de eso. Mejor vamos a hacer que ahora la isla sean unas instalaciones de una malvada empresa que tiene retenidos dinosaurios. Sí, y que los enemigos principales sean robots con forma de perro y drones. Esto es una mierda. Si seguimos viendo la serie es porque queremos ver dinosaurios y no robots con un diseño feo que dan por culo al menos 3 veces en cada episodio. En serio, en todos los episodios tenemos una persecución de estos bichos feos que si les pillan les disparan con un rayo láser y los matan. Lo que más duele es que los dinosaurios ya ni siquiera son una amenaza. Están en esos recintos que simulan el aire libre, y si alguien te persigue solo levantas la mano y se abre una puerta delante de ti por la que no cabe el bicho y te escapas. Además, la temporada tiene un villano que es la definición viva de irritante. Es un tipo desagradable, con voz chillona, que se cree el máximo jefe y que manda a los robots a por los protas en cada episodio. Y hablando de los protas, de repente son todos tontos. Se separan, toman decisiones estúpidas, se critican unos a otros y ocurren cosas sin el más mínimo sentido, como que Brooklyn se enamore de Kenji cuando precisamente Kenji es de los que menos caso le hace. Siempre ha sido un niñato, pero que acaba despertándose y dándose cuenta de que tiene que madurar si quiere sobrevivir al final de la tercera. La cuarta va inmediatamente después y Brooklyn no tiene ningún momento de romance que no sea súper forzado. Darius, en cambio, sí había tenido un montón de momentos con ella en los que se notaba que podía haber algo. Protagonistas que pierden todo el desarrollo, un villano súper irritante, robots, tecnología, drones, dinosaurios que no son una amenaza y cosas así. Eso es lo que tuvimos en esta temporada, y sinceramente me dolió mucho decir que la cuarta era muy aburrida. Solo corren de un lado a otro constantemente, huyen de un robot, se critican los unos a los otros y no hay ninguna escena tensa. Me costó terminarla, y cuando salió la quinta es que ni siquiera me di cuenta. Y eso que antes esperaba súper ansioso la confirmación de una nueva temporada. La vi pensando que igual mejoraba, aunque fuese un poquito. Y Dios mío, cómo masacraron a mis muchachos. Ahora los dinosaurios tenían chips en el cerebro, lo que los hacía estar controlados por ricachones irritantes con un mando a control remoto como si fuesen un coche teledirigido. El padre de Kenji resultó ser el jefe de la empresa malvada, y pese a todo lo vivido con sus amigos, Kenji se va con él porque busca su aprobación sin importar que el resto se mueran. Obviamente luego vuelve y les pide perdón. Se hacen amigos, derrotan a los robots, a los dinosaurios teledirigidos, a los drones, y luego engañan al padre de Kenji y son rescatados. Y aparecen los monitores después de tanto tiempo. Ahí se acaba la serie, con un vistazo a un Darius adulto después de que empiece Jurassic World Dominion. Y lo sé, no he resumido mucho esta última temporada, pero es que cuando las vi todas de nuevo para este vídeo no pude acabar la quinta. Aunque recuerdo que cuando la terminé por primera vez, lo primero que hice fue resoplar y decir menos mal que ya se acabó esa mierda. Vaya contraste con hace 2 temporadas, ¿no? Como a mí le pasó a todo el mundo. La serie era muy buena, pero las malas decisiones hicieron que todo se arruinase. Yo siempre voy a agradecer que se intente dar frescura a algo. Probar cosas nuevas es arriesgado, y lo respeto. ¿Pero en serio nadie se dio cuenta de que esto era una muy mala idea? Queremos ver dinosaurios, historias que no se involucren con los personajes con los que ya nos hemos encariñado. No robots cutres con todos el mismo diseño y conflictos estúpidos entre los protagonistas que les hace parecer como niños de 6 años. Aunque lo que más me dolió es cómo ridiculizan a los dinosaurios. Es que ya no son ninguna amenaza, no hay que temerlos, todos llevan un chip en el cerebro. Te persiguen, toca un botón en un mando y se quedarán congelados en el aire, o levanta la mano y aparecerá una puerta mágica delante de ti. Además, a partir de la 4ª temporada, todos los personajes se vuelven estúpidos, protagonistas y villanos, y eso que literalmente tenían a cientos de personas diciendo lo que querían ver. Es que si te metías a Twitter ya tenías la trama de la 4ª temporada hecha si querías. En fin, es por estas 2 últimas temporadas y ese desastroso final que la serie pasó a ser recordada como algo aburrido y sin sentido, causando su olvido, lo cual personalmente me entristece porque realmente la estaba disfrutando mucho. Concluyendo el vídeo, yo personalmente te recomendaría esta serie como lo haría con Piratas del Caribe. Mira las 3 primeras y piensa que todo se acaba ahí. Es un cierre perfecto y vas a disfrutar mucho de una buena historia con sus toques oscuros. Es una pena, pero es lo que hay. Y bueno, pues ya estaría. No olvides suscribirte, dejar tu like y escríbeme en los comentarios de que te gustaría que hablase en un próximo vídeo. Nada más por mi parte. No olvides nunca que vales oro y nos vemos el próximo domingo.